Bueno, vamos entonces a tratar vamos a empezar a ver las distintas clases. En este caso vamos a abordar la unidad número 3, análisis temporal de sistemas lineales y autónomos. Bueno, bueno, les pido por favor que tengan entonces el apunte a mano para que puedan ir también subrayando aquellas cosas más importantes. Bueno, en esta introducción nosotros sabemos que en el primer paso para poder diseñar un sistema de control tiene que ver con su modelo matemático, o sea, el modelo matemático de la planta. Luego viene un diseño del sistema de control que involucra desarrollar un actuador y desarrollar el sensor, o integrar un actuador y un sensor, diseñar el algoritmo de control. Es decir, cuál va a ser la lógica para poder hacer que esa señal de salida vaya a un valor de referencia que nosotros deseamos. Obviamente, antes de poder encarar el diseño del sistema de control, un punto muy importante a tener en cuenta, y es el que tiene que ver con las especificaciones de diseño. Es decir, antes de diseñar el sistema de control, nosotros debemos disponer de cuáles son los requerimientos, cuáles son las especificaciones de diseño. Esas especificaciones de diseño, que algo vimos en la primera unidad, se dan básicamente en el análisis temporal o en el análisis frecuencial. Es decir, en esos dos ámbitos nos pueden dar cuáles son las especificaciones que debe cumplir el sistema de control. Nosotros sabemos que dos especificaciones son muy importantes, a pesar de que hay otras más, pero las dos que más importantes vamos a tener en cuenta durante el curso tiene que ver con la estabilidad del sistema. Es decir, nosotros vamos a incorporar por ejemplo, vamos a incorporar un sistema de control. A ver, mejor vamos a poner vamos a incorporar un sensado y un elemento de control de manera tal que este lazo cerrado sea estable. Todo este sistema va a tener que ser estable. Eso vamos a definir qué es lo que es la estabilidad para nosotros en el análisis temporal, y vamos a hacer estudios de estabilidad del sistema en el dominio frecuencial. Entonces, este primer paso, como decíamos, es saber cuáles son los requerimientos de ese sistema de control, en donde esas especificaciones de diseño las vamos a tomar tanto del análisis temporal como podrían ser también del análisis frecuencial. El primer paso nosotros que tenemos, como dice acá, es esas especificaciones que ya vamos a ver. Y después viene una serie de pasos que hay que hacer y que tienen que ver con la representación matemática y el modelo matemático del sistema o planta que nosotros deseamos controlar. Esta planta, bueno, en este caso es el sistema de regulación de temperatura del cuerpo, pero podría ser un proceso o un sistema real, técnico, ¿no? Que queramos controlar, un motor de corriente continua, etcétera. Por supuesto, eso lo vamos a tener que modelar matemáticamente mediante ecuaciones diferenciales. Para nosotros las vamos a considerar que son ecuaciones diferenciales lineales, y si son lineales, entonces tiene que cumplir con el principio de superposición. Es decir, debe cumplir la propiedad de aditividad y la propiedad de proporcionalidad. Estas dos propiedades se deben cumplir, entonces el sistema o esa ecuación diferencial es un sistema lineal. Vamos a considerar lo que es un sistema lineal. Eso por un lado. Bueno, una vez que modelemos matemáticamente a ese sistema, vamos a tener que, por supuesto, integrar un sensor, que sería un sensor para poder comparar con el valor de señal de referencia, es decir, el valor al cual nosotros queremos que la salida del proceso llegue, y vamos a tener que seleccionar un sistema de control, que ya también en este capítulo, en esta unidad, vamos a ver, vamos a hacer una introducción a los sistemas de control más empleados. Prácticamente el 99% de la industria
tiene ese tipo de controladores y son los que con los cuales vamos a ver y vamos a aprender a seleccionar. Es decir, dependiendo de la planta y de los requerimientos o de las especificaciones de controles que nosotros vamos a seleccionar ese controlador. Bueno, ¿en qué consiste el análisis o la respuesta temporal del sistema? Bueno, lo que nosotros básicamente lo que vamos a obtener en esta unidad es simplemente la solución de la ecuación diferencial para una determinada entrada de perturbación, RDT. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a tratar de obtener. Es decir, que lo que vamos a hacer es a nuestra planta, a nuestro sistema, le vamos a llamar una función de transferencia GDS. Esa sería nuestra planta si la representamos de esta forma. Lo que vamos a hacer es para una determinada entrada, normalmente le llamamos U, para una entrada U, ¿cuál va a ser la respuesta de ese sistema? ¿Cuál va a ser esa respuesta que normalmente nosotros le llamamos C o también a veces I, cualquiera de las dos? Entonces básicamente lo que se obtiene en la respuesta temporal de un sistema es tratar de resolver la ecuación diferencial, ya sea usando los métodos clásicos que ustedes vieron en el análisis matemático, o bien unos que vamos a ver nosotros acá que son mucho más simples y no vamos a tener que usar los distintos métodos que empleaban en análisis matemático. Y básicamente lo que nos va a resolver o nos va a simplificar la tarea va a ser trabajar con la función de transferencia en Laplace, la función de transferencia. Esa función de transferencia tiene que ver con, acuérdense que la relación entre la transformada de Laplace de la salida del sistema respecto de la transformada de Laplace de la entrada para condiciones iniciales de la ecuación diferencial nulas. Entonces lo que vamos a obtener es la respuesta, es decir, lo que vamos a obtener es una función, una CDT o una IDT, una CDT o una IDT ante una perturbación de entrada o una excitación de entrada RDT, que yo lo estoy llamando acá acciones de control. Y esa respuesta que vamos a obtener, que es la solución de la ecuación diferencial, va a ser para entradas de prueba que le llamamos típicas. Y esas señales de prueba típicas en general son, por ejemplo, puede ser una entrada de tipo escalón, RDT, es decir, para un valor de t mayor o igual que 0, simplemente es un valor constante en el tiempo. Puede ser una señal de tipo rampa, que crece linealmente en el tiempo, una función de tipo cuadrática, que crece en forma cuadrática con el tiempo. Podría ser una señal de entrada U o RDT de tipo senoidal, y esta señal es muy importante para poder después ver lo que tiene que ver con el análisis frecuencial. O puede ser inclusive una señal de tipo impulsiva. Normalmente son señales típicas que son simples de modelar desde el punto de vista matemático, y también son las típicas que traen los instrumentos de generador de señales. Bueno, acá después en la página 3 ya tienen cuáles serían la representación matemática de esas funciones, la función escalón, la función rampa, la función de tipo cuadrática, y lo que vamos a ver entonces es la respuesta temporal del sistema, que sería el punto 3, 1, 2. Básicamente nosotros cuando modelamos matemáticamente el sistema, a partir de las leyes de la física que gobiernan a ese sistema, el siguiente paso es, bueno, por supuesto, es obtener la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial vamos a resolver la ecuación diferencial por cualquiera de los métodos. Nosotros vamos a usar el método de Laplace, y también lo podemos hacer por simulación, por supuesto, pero lo importante es que vamos a obtener ese modelo, vamos a obtener la respuesta temporal del sistema, y cuando nosotros estudiamos análisis matemático observamos que esa señal de salida, al ser un sistema lineal en el tiempo, se podía o estaba constituida por dos señales, ¿no? Una señal C1 de t, que es la señal
o que le llamamos nosotros respuesta permanente o de estado estable, o sea, la respuesta en estado permanente que le llamamos, o estacionario del sistema, y una C2DT, que es una señal transitoria, que es una respuesta transitoria. La característica que tiene cada una de estas dos señales que componen a la señal de salida, o el resultado de la señal de salida del sistema ante una entrada RDT, es que la C2DT, que sería la señal transitoria, se desvanece en el tiempo, es decir, digamos, se hace cero con t tendiendo a infinito. Mientras que la respuesta en el estado permanente, en estado estable, tiene la misma forma que la señal de entrada. Es decir, aquí podemos ver, nosotros vamos a ver distintos tipos de señales, ¿no? Pero por ejemplo, para que tengan una idea, bueno, lo vamos a hacer más adelante. Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces eso es importante, tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, que para una determinada entrada, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, a ver si tenemos acá algunas señales típicas. Acá, por ejemplo, para una entrada de tipo escalón, nosotros sabemos que esa entrada la podemos representar en Laplace como 1 sobre S. Y lo que vamos a obtener es la transformada de Laplace de la salida en función de la función de transferencia que tiene que ver con este bloque, ¿no? Que sería la representación matemática de la planta o proceso que nosotros deseamos controlar, o puede ser también de la planta, incluido los sensores, el actuador y el controlador. Entonces, para una determinada entrada en particular, lo que vamos a obtener es cuál es la respuesta temporal de ese sistema. Ya sabemos que la respuesta temporal, por ejemplo, para un sistema de primer orden, típica de este tipo, sería la respuesta de salida, fíjense, la CDT. Si es una respuesta para una entrada de escalón, podemos observar que hay un transitorio, y luego hay un régimen permanente, que sería la C1 de T, que tiene la misma forma, fíjense, para T muy grande, prácticamente la misma forma de la entrada, que en ese caso fue una entrada de tipo escalón. Que eso ya lo vamos a ver luego, es decir, en particular. Lo importante ahora es que es importante establecer dos cosas que son muy importantes en los sistemas de control y que tienen que ver con los requerimientos, con las especificaciones de diseño. Y uno tiene que ver con la estabilidad del sistema. La estabilidad del sistema y la exactitud son dos parámetros o dos especificaciones de diseño muy importantes en el comportamiento del sistema en el tiempo. Y bueno, ahí pueden encontrar las dos definiciones. La estabilidad tiene que ver que para cualquier entrada, en este caso por ejemplo una entrada de escalón, la salida no vaya a derivar, no vaya a sobrepasar o vaya a diverger en valores que son insostenibles, o puede por ejemplo producir oscilaciones violentas. En ese caso es indeseable. ¿Por qué? Porque termina destruyendo al equipo. Ya vamos a hablar también de la estabilidad relativa, pero esto normalmente se habla digamos en el dominio frecuencial y tiene que ver con cuán estable es el sistema. Nosotros podemos decir que el sistema es estable o inestable, y eso lo vamos a analizar ahora en el análisis temporal. Pero en el análisis frecuencial vamos a poder decir si es muy estable o poco estable. Y el otro parámetro que tiene que ver con la especificación de diseño es la exactitud, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos error de estado estable, es decir, cuánto se acerca el valor de salida al valor deseado. Y eso será un requerimiento también o una especificación de diseño. La estabilidad y la exactitud son dos parámetros, dos características que por lo general pueden ser contradictorias.
cuando uno, ¿en qué sentido? Que cuando uno quiere que el sistema sea estable, muy estable, normalmente puede suceder que pueda perder exactitud, y si quiere una mayor exactitud, el sistema puede en algún momento hacerse inestable. O sea, son contradictorias, pero en general uno eso lo puede manejar, y ya vamos a ver cómo lo manejamos cuando hagamos el diseño en particular. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer para resolver la ecuación diferencial? Vamos a partir de la ecuación diferencial, o bien vamos a partir de la función de transferencia. Fíjense que esta es una función de transferencia en donde hemos reemplazado el operador S por el operador D. O sea, hemos reemplazado a S, lo hemos reemplazado por el operador D. Ese operador D es la derivada respecto del tiempo. Entonces, esta ecuación, que es una función de transferencia, digamos, pero en el operador D, podemos transformarla en la ecuación diferencial original. O sea, con el operador D de ahí podemos ir a la ecuación diferencial. Y fíjense que sería esta. Es decir, podemos, digamos, este denominador pasa al primer miembro, este segundo, que sería dt, pasa al segundo miembro, en este caso multiplicando, y nos queda, fíjense, nos queda la ecuación diferencial en el operador D. Si reemplazamos al operador D, que es la derivada respecto del tiempo, y el operador D al cuadrado, que sería la derivada segunda respecto del tiempo dos veces, nos queda la ecuación diferencial original. O sea que un sistema de segundo orden, o una función de transferencia de segundo orden, haciendo estos pasos, es decir, haciendo el reemplazo del operador S por el operador D, llegamos a la ecuación diferencial original, que sería esta, a la cual nosotros, para encontrar la respuesta temporal del sistema, es directamente la solución a esta ecuación diferencial para una R de t en particular, que puede ser un escalón, una señal senoidal o una rampa o lo que sea. Y eso será entonces la respuesta temporal del sistema. ¿Qué métodos nosotros podemos emplear? Y bueno, podemos emplear, por ejemplo, una solución clásica, que sería la solución clásica de la ecuación diferencial, que son las que han aprendido ustedes en el análisis matemático. Un segundo método, que es el que nosotros usamos desde la óptica de la teoría del sistema de control, es por el método de la transformada de Laplace, que son una de las prácticas que tienen que desarrollar. Y el tercer método es por una solución por computadora, es decir, por simulación digital. ¿Cómo se resuelve por computadora? Y bueno, la computadora usamos, en este caso vamos a usar MATLAB, y en MATLAB, que es lo que usa los métodos de solución de ecuaciones diferenciales en forma numérica, el Runge-Kutta, el Smith, cualquiera de esos. Nosotros normalmente usamos y funcionan muy bien los del Runge-Kutta de quinto orden. Son los que normalmente usamos, que tienen una muy buena aproximación. Y ya vamos a ver algunas de esas. Entonces, para quedarnos con esta parte de la temática, que sería que la solución clásica, que es la que normalmente ustedes han estudiado en análisis matemático, nosotros no vamos a verla esa, y sí vamos a encarar estas dos soluciones, es decir, cómo encontrar la respuesta temporal del sistema a partir del método de la transformada de Laplace, y la segunda va a ser a partir de la solución por computadora digital. Ya hemos dicho, básicamente estos van a ser los pasos que vamos a obtener para obtener la función de transferencia, para obtener la ecuación diferencial a partir de la ecuación de la función de transferencia en S, y los dos requerimientos, sin descuidar que los dos requerimientos más importantes para nosotros tiene que ver con uno, que es la estabilidad absoluta del sistema, o sea, el sistema es estable o inestable, es decir, para una determinada entrada, vamos a decir que el sistema va a ser estable si el transitorio se desvanece en el tiempo. Si el transitorio crece en el tiempo o se transforma en oscilaciones bruscas, vamos a decir que el sistema es inestable.
Entonces, ese va a ser un criterio. El criterio de estabilidad es que si el transitorio se desvanece en el tiempo, vamos a decir que el sistema es estable. Y el otro requerimiento importante va a ser la precisión. Va a ser la precisión o la exactitud del sistema. Son los dos parámetros, los requisitos o las especificaciones de diseño que vamos a obtener. Bueno, vamos a ver después entonces, en el próximo video, una solución clásica de la ecuación del sistema y la simulación por computador. Son las dos que vamos a ver.